Queridos alumnos, vamos a comenzar la clase número 13, correspondiente al curso de podadores del Centro de Formación Profesional 401, suboficial Omar Santiago Cisneros de Quequén, Servicio Educativo de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a reiterar que esta es una tarea en la continuidad pedagógica de este ciclo lectivo tan alterado o modificado por la situación pandémica que estamos viviendo. Bueno, también vamos a recordar que este curso habitualmente se dictaba en un cuatrimestre con 3 clases semanales de 3 horas de duración cada una. Ha habido que reformatear todo, reformular y tratar en este breve encuentro que tenemos de ir planteando los contenidos esenciales que hacen esta tarea tan interesante que tenemos entre manos, con la esperanza siempre de poder reunirnos en algún momento y recuperar ese tiempo que no nos hemos podido dar hasta ahora. Bueno, habitualmente ustedes recibían el material los días lunes. Bueno, una afonía me dejó muda, nunca mejor dicho. De paso agradezco todos los mensajes tan amables, tan cariñosos que he recibido de ustedes. Y bueno, han contribuido a que otra vez recupere la voz, ¿no? Porque sí es cierto que la fe puede mover montañas, no es menos lo que puede el afecto, que lo he recibido de una manera muy abundante. Se los agradezco profundamente y se los retribuyo. Bueno, les había comentado que hoy vamos a comenzar con la poda de frutales, pero antes vamos a hacer un aviso parroquial. Les he taladrado la mente y la paciencia con el tema de los árboles, del arbolado de alineación. Estamos dando este curso en la ciudad de Necochea, donde su arbolado de alineación conoció tiempos mejores. Bueno, estamos en un momento del año fenomenal, porque el arbolado de alineación está constituido básicamente por especies caducas que ya han perdido casi su totalidad el follaje y se nos presentan a nuestra observación como si fuese una tomografía axial computada, una radiografía, una ecografía, porque está toda su estructura a nuestra disposición para ver lo bueno, lo malo y lo feo. Una propuesta, como todas las que le hago, si ustedes son gustosos y tienen una ocasión de hacerlo. No hay ninguna urgencia porque este panorama lo vamos a tener aproximadamente por 3 meses, hasta que la primavera nos devuelva sus follajes. Avenida 59, vereda de los números pares, entre calle 50 y calle 58, donde está la venta de fiambrería y productos lácteos Luz Azul, donde antiguamente estuvo la Casiana, y ahí a esa avenida le corresponde, como arbolado de alineación, el tilo, especie que ya les hemos dicho es una especie muy interesante, pero tiene muchos inconvenientes, muchas cuestiones que hay que atender para conseguir un buen arbolado. Bueno, que en Necochea ya hemos planteado que está muy desatendida. ¿Por qué los invito a que hagan una vueltita por ese lugar? Frente mismo a Luz Azul, antigua La Casiana, han repuesto los árboles que por alguna razón sacaron los mismos tilos. Son ejemplares jóvenes, ya los van a ver. ¿Qué pueden ver ahí? ¿Qué van a ver en toda su perfección? La ramificación monopodial que tienen. Van a ver el eje predominante nítido y las ramas laterales que van armando la copa. Como son ejemplares jóvenes, ustedes ya pueden ir viendo ahí cómo habría que hacerles la limpieza de la copa, para que ese fuste se vaya limpiando y la parte ramificada nos quede libre. Van a ver ahí que no vamos a hacer a los 2,5 metros la limpieza de la copa, vamos a ir haciendo por etapas. No sé si ahí lo harán o no lo harán, pero está para que nosotros veamos pero perfectamente cómo debiera hacerse, cómo debiera llevarse, sin ninguna duda. Ese porte monopodial, ese eje predominante, no ha tenido corte de copa a los 2 metros o 2,5 metros, no ha tenido ese tipo de manejo. Recuerden que dijimos que esas especies pueden tener 2 tipos de manejo. Limpiarles el fuste y que la copa se vaya armando a la altura que nosotros necesitamos, o vaya quedando esa copa ramificada a la altura que le vamos dejando, o cortarle la copa
que se activen varias yemas y ahí se va armando la copa más globosa. Bueno, para no complicar el análisis, ahí van a ver cómo se podría hacer. Ahí ya formación de copa con corte no va a ser, eso tiene que venir hecho del vivero. Ahí han puesto las plantas con un varillón bien crecido. Varillón es ese palito con el cual se inician todas las especies. Bueno. Es una planta de años, ya esa planta debe tener entre 6 y 8 años mínimamente desde que fue obtenida. Los tilos se obtienen por gajos, ya vamos a ver en el curso del próximo cuatrimestre cómo se obtienen, pero lo que quiero que vean ustedes es cómo le iríamos levantando el fuste, las ramas que se podrían ir sacando a través de 2 o 3 años hasta tener ese fuste limpio a 2 metros, todo despejado abajo y la copa con toda la rama gruesa, media y fina perfectamente desarrollada. Para que no todo sea tanta perfección, avanzamos por la misma vereda, que es la de los números pares, hacia el lado de la calle 48. Y no sé qué negocio en este momento, estuvo durante muchos años la inmobiliaria Pellegrini, pero ahora ya no está, pero no les puedo decir qué hay, pero hay una actividad comercial ahí. Y tiene los tilos que están frente a ese negocio, han recibido una poda muy habitual que se les da en Necochea, que es la misma que van a ver si van a la vereda de la usina, de la cooperativa, o sea, 59, misma avenida, entre 42 y 40. Les mochan las copas y les sacan todo el ramaje y, por supuesto, el follaje. Bueno, ahí van a ver cómo plantas, eso se hace cuando lo han hecho cuando la planta es grande, y van a ver, aparte de tener la copa destruida, que es un gran palo, por decirlo de alguna manera, cómo el ramaje surge donde puede, cómo puede y cuándo puede. Y van a ver esos manojos de fideos como de tallarines que salen por todos lados, y bueno, y la planta es un desastre. Así que quiero que vean esos dos hechos, ¿no? Como síntesis de todo lo que hemos venido hablando. Una imagen vale más que 1000 palabras. Acá tienen 2 imágenes. Yo les voy a mandar las fotos, porque saqué fotos de los 2 episodios. Así que se los voy a mandar en el material complementario de este podcast. Y bueno, y ustedes pueden, la invitación es como siempre, a que ustedes vayan haciendo sus lecturas, poniendo en juego la información que hemos ido trabajando. Bueno, ese sería el parroquial que tenemos. Vamos a empezar por la poda de frutales, con la poda de frutales, y vamos a empezar con los cítricos. En la guía de poda que ustedes tienen, la pueden comprar los que todavía no la tienen en el Duende, en la página 24, hay una referencia breve, muy general, a la poda de los cítricos. Y yo les voy a comentar por qué elegí empezar con frutales y empezar por los cítricos. Porque es una de las podas más sencillas. ¿Por qué es una poda sencilla? Bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Primero, cuando hablamos de frutales, hablamos de una gran variedad de tipos de especies. Tenemos los cítricos, que son naranja, pomelo, limón, lima, quinoto, quincuats, bueno, y algunas más, que se las voy a poner en el material complementario. Van a ir con los nombres comunes y los nombres científicos, y la mayoría de ellas son de follaje perenne, excepto el citrus limón, mejor dicho, el limón trébol. El limón trébol, que es una especie de cítrico que se usa para pie de injerto, les voy a hablar un poquito también después, muy interesante. Esa es caduca, pero la mayoría de las demás son de follaje perenne. Bueno, y tiene un manejo muy sencillo en cuanto a la poda, mucho más que otros frutales donde las palmas de lo más complicado se lo llevan los cerezos, los manzanos, los membrillos y los perales. Pero vamos a ir por partes. O sea, cuando hablamos de fruto, lo primero que vamos a tener que empezar a ver a qué grupo pertenecen. Los cítricos se manejan todos iguales. Entonces, por ahí vamos a empezar. A ver, todos los conocemos porque todo el mundo en su casa tiene un limón, un naranjo, o lo ha visto o ha estado cerca de él, o quinoto o pomelo. Adaptadísimos a nuestra zona, producen una cantidad importantísima, muy fácil manejo, y tiene una particularidad. Bueno, en realidad como todas las plantas, ¿no? Podemos, que no es una particularidad, pero sí la mirada, deberíamos desarrollar esa mirada un poco particular, que son plantas tanto para la producción de algo concreto, en este caso la fruta, como ornamentales, es decir, adornan el espacio, muy importante desde el punto de vista de la imagen, de la figura y de los perfumes. Son plantas que impactan los sentidos. Bueno, todos los cítricos son árboles de pequeño tamaño, hablando en los términos que hemos visto, de tercera magnitud. Y vamos a ir de a poquito viendo cómo
cómo lo vamos a ir manejando. Voy a poner la explicación en dos partes. La primera, como si arrancáramos de una plantita joven, y después, como casi todos seguramente tienen cítricos, cómo manejaríamos la poda de una especie ya establecida. Que les aclaro, los cítricos viven muchísimos años, muchísimos años. Tener en nuestra ciudad un limonero centenario no es nada extraordinario. Si el vecino o el dueño de la casa es amigable con las plantas, pueden vivir muchísimos años en un gran tren de producción y de belleza. Bueno, pero vamos a iniciarnos con una planta joven. En los viveros se venden plantas de dos tipos. Hay plantas de pequeño tamaño, o sea, de menor tiempo, menor edad, y plantas de más tamaño. La diferencia está en el precio, naturalmente. Bueno, la mayor parte de los cítricos que ustedes van a adquirir, sobre todo si van a un vivero de atención al público normal, son plantas injertadas. El pie de injerto es el Poncirus trifoliata o limón trébol. Hay otros, este es el que está muy usado, pero puede haber otros. También puede haber plantas obtenidas de acodo aéreo y plantas obtenidas de semilla. Son distintos caminos. En el circuito comercial se trabaja con plantas injertadas. ¿Por qué? Cuando veamos injertos ya lo vamos a ver, pero son plantas de mayor rusticidad. Una raíz rústica y de rápido desarrollo hace que lo que va por arriba de ella, que es lo que le injertamos, la variedad selecta, se desarrolle con mayor rapidez. Sería como que le pone algo así como un 4x4 para que la planta se desarrolle con mayor facilidad cuando las situaciones le son algo adversas. Bueno, entonces, como toda planta tenemos el tronco y la copa. En todas las especies que estábamos viendo, especialmente para el arbolado de línea, nosotros hablamos que la copa se tiene que abrir a cierta altura, 2 metros, por las razones que apuntamos. En los frutales, las copas se abren, se cortan a mucha menor altura, 50 centímetros, 60 centímetros, hasta 1 metro. ¿Por qué? Porque esa copa va a tener el producto que nosotros vamos a cosechar, y la cosecha tiene que estar a manos del cosechador. Entonces, en los frutales las copas se inician bien abajo. No quiere decir que no se puedan iniciar más arriba, sí, pero desde el punto de vista práctico es muy conveniente iniciarlas lo más bajo posible. Si ustedes entran en internet y ven los cultivos comerciales, van a ver que las plantas parecen más bien arbustos, tan abajo. ¿Para qué? Para facilitar la cosecha. Bueno, generalmente, si ustedes compran una planta de cierto valor, van a comprar los cítricos con la poda de formación ya realizada. La copa se va a abrir a 40, 50, 60 centímetros. Ustedes ya lo van a ver y lo van a elegir y se lo van a llevar a su casa. De ahí en más van a tener que ir trabajando la copa como se forma cualquier copa. En los primeros años ir haciendo cortes en las 3 o 4 ramas que han seleccionado para que esa copa, esas ramas cortadas, donde había un corte, se activan 2 o 3 yemas y salen 2 o 3 ramas, se empieza a formar esa copa globosa que tanto necesitamos para obtener una estructura resistente a la acción de los vientos y las plantas sean estables, no se nos desgajen cuando las ramas están dispersas y son muy largas y la planta no tiene la estabilidad que está necesitando. Así que eso, el concepto de poda, los principios son los mismos, exceptuado el punto de apertura de la copa, por el motivo que les estoy mencionando. Bueno, otra cuestión interesante, cuando ustedes compran una planta, vamos a suponer una planta ya desarrollada, no van a tener rápidamente la cosecha de los cítricos en general, sea cual fuera. Ustedes habrán visto que la parte radicular, el terrón que se le llama, la raíz envuelta con una parte de suelo, viene envuelta en una especie de cesta improvisada con totora, que en realidad no hay ningún problema en enterrarla con eso mismo si tenemos miedo que se nos desmigaje el terrón, porque eso con el tiempo se degrada en el suelo. Pero fíjense que gran parte de la raíz, y cuando más grande es la planta que compramos, más se ve este fenómeno, ha quedado en el campo, porque estas plantas, estos limoneros, naranjos, pomelos, se cultivan a campo abierto. En la época que están listos para la venta, se sacan, se envuelven en el envase, que puede ser una bolsa de plástico o una base de totora,
y se llevan al mercado. Pero gran parte de la raíz quedó en el campo. No podemos sacar, ustedes ya saben. Bueno, estamos haciendo aplicación de todos los conceptos aplicados. La parte aérea tiene su equivalente en la parte subterránea. Cuando el vivero traen del campo los cítricos, la parte aérea no la tocan, pero no podrían traer un terrón del tamaño de la parte aérea. Sacan un terrón transportable y eso es lo que nosotros adquirimos. Bueno, si miran con cuidado, sacan el envoltorio con cuidado, van a ver que hay incluso raíces gruesas cortadas, ¿no? Bueno, el sistema radicular tiene que reponerse en el lugar donde nosotros lo vamos a colocar. Una vez que ese sistema está repuesto, o sea, ha desarrollado el equivalente a las raíces que dejó en el campo, ahí la planta va a estar equilibrada para empezar a producir en una cantidad que podamos llamar normal. Mientras tanto irá dando alguna florcita, algunas en los primeros años las flores van a caer, en el segundo o tercer año que la tenemos van a cuajar algunos limoncitos o naranjas o quinotos o lo que fuera y van a caer, y con el paso del tiempo, a los 3, 4 años, ya va a florecer en buena cantidad, va a cuajar buena cantidad de frutos, la mayoría de ellos van a desarrollar y van a llegar a la madurez. O sea que no tenemos que desesperarnos si en el primero o segundo año no tenemos la planta estabilizada. Es una planta que tiene periodos donde pierde totalmente el follaje, aunque es una planta de follaje perenne, que no nos alarme. Mientras que la estructura de las ramas está verde, la planta está funcionando. Bueno, eso es lo que en cuanto a las plantas que nosotros compramos con la copa de formación ya hecha. Puede que compremos el varillón. Hay una tendencia en este momento de que los viveros, por razones de costo y de precio, no venden con la poda de formación, porque eso implica en el vivero años de trabajo y de mantenimiento. Venden el varillón, el injerto desarrollado. A partir de ese pie de injerto, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, la poda de formación como ya se hizo, como ya se explicó para cualquier otra especie. A los 40, 50 o 60 centímetros se corta ese varillón, se espera que las 3 o 4 yemas se activen, se desarrollen. Las yemas son los brotes, ¿no? Recordemos, yemas o brotes es lo mismo. Se vayan desarrollando las ramas, al segundo año cada una de esas ramas se le hace otro corte, ustedes tienen el esquema en la guía, hasta ir armando la copa de nuestro interés. Eso para las plantas que inician el cultivo en nuestro jardín, en nuestro patio. De paso les digo, no se limiten al patio, pónganlo en los jardines, porque realmente lucen muchísimo. Y si la planta está bien llevada, ni les cuento. Son tan ornamentales las flores como el follaje, como los frutos. Así que también es una miradita que tenemos que ir ampliando. Bueno, otra cuestión con respecto a la poda de los cítricos, de los frutales en general y de los cítricos en este caso. Para los árboles que les vamos formando la copa o para los árboles que ya están en nuestra casa, que tienen años y ya tienen la copa cortada y desarrollada, una de las cuestiones fundamentales a qué tiende la poda. Como dice el manual, ejemplares bellamente formados, adaptados al espacio que le podemos dar. Si se nos ha ido muy arriba, muy al costado, está manejando, le hacemos un recorte para que recupere la forma y el tamaño que precisamos. Y acá, en los frutales, sí vamos a hacer el clareo o aclareo de la copa. ¿Qué quiere decir? Si la copa es muy densa, tiene mucho follaje, mucha rama, el sol entra cada vez, o la luz solar entra con dificultad y va haciendo que cuando no hay luz solar suficiente, la actividad del follaje, de las hojas, por esa función que cumple la luz solar con respecto a la clorofila, se va disminuyendo y se empieza a producir, se van secando las ramas de adentro. Y van a ver que ustedes lo notan, en muchos casos está toda arriba la planta con su buen follaje, pero adentro hay ramas secas. Bueno, esas ramas primero hay que sacarlas porque están secas, pero en conjunto siempre la copa debe estar hueca, no totalmente hueca. Hueca, ¿dónde está el punto? Que entre luz para que pueda florecer, fructificar y la fruta madure también al interior de la copa. Si está muy densa, el follaje va a florecer en las puntas de las ramas exteriores, va a cuajar ahí y va a madurar y nos vamos a perder parte de la potencia productora de las plantas. Así que esa es una cuestión fundamental. El tema del clareo o aclareo que tanto preguntaban
En estas especies corre. Nada de clarear un tilo, clarear un laurel. No, no. En esas especies no se clarea nada la copa como está. En estas sí. Así que el podador, en una poda de cítricos, tiene que corregir la altura, que le quede la producción al alcance de la mano, o más o menos, el exterior, el ancho, todo lo que el espacio le permita y lo que la visual le guste, lo va a dejar, el resto lo va a recortar, tareas que puede hacer perfectamente con la tijera de podar, y tener la copa con follaje que permita que la luz llegue. Entonces ahí nosotros vamos a darle a la planta todas las condiciones. ¿Cuál es la época de poda de los cítricos? Bueno, todas las plantas tienen su época y el concepto básico es el siguiente. Cuando nosotros cortamos, hacemos herida en una planta. Bueno, ya me estoy comiendo una cantidad de minutos increíble. Hacemos una herida, un corte. Será mayor o menor según el tipo de rama que estemos cortando. Dijimos que mientras que estemos con tijera de podar y serrucho zapallero, estamos dentro de lo que se toma como una poda racional. Pero con el serrucho zapallero ustedes verán que podemos cortar ramas de un calibre interesante. Hacemos heridas por las cuales sale savia, salen los líquidos de la planta y también es una puerta de entrada a los agentes patógenos. Entonces, la clave está en que hay que hacer esa herida en el momento en que la planta es capaz de cicatrizarla. Después yo les voy a mandar fotos de, bueno, ustedes todos los han visto, han cortado una rama y ven cómo la rama se cicatriza. Cuando más cercana esté esa tarea de poda, ese corte, esa herida, con respecto a la brotación de la planta, al reinicio de la actividad metabólica de la planta, más fácil va a ser la cicatrización. La planta tiene que cicatrizar por sus propios medios. Esos menjunjes, emplastos y pócimas no tendrían ninguna razón de ser. Entonces, ¿el momento cuál es? Cuando la planta, estamos podando en el invierno, la planta tiene su metabolismo muy disminuido y con él todas las funciones, cicatrización incluida. Cuando la planta está llegando al punto de despertar de la primavera donde todas las funciones se potencian, ese es el momento. Corto, y en ese momento, ahí nomás, la planta ya va a estar en condiciones de cicatrizar con toda rapidez. La cicatrización va a ser rápida, va a ser perfecta y no vamos a tener ninguno de los inconvenientes que trae la entrada de hongos, de bacterias o de incluso humedad, en fin, los daños que pueden hacer los agentes exteriores a la planta. Así que ese es el tema. En los cítricos, ese momento, y el momento más allá de la primavera, porque la primavera ya dijimos, no es cuestión de calendario, es cuestión de la primavera o el despertar de la planta. O sea, un momento antes, un poco antes de que la planta empiece la brotación, que no todas las plantas habrán observado, por más que estemos en primavera, brotan en el mismo momento, ahí hay que, de ser posible, hay que intervenir en ese momento. Para nuestra zona, estamos hablando en Necochea, Quequén, sudeste de la provincia de Buenos Aires, es en el fin de septiembre, principios de octubre. Entonces hacemos ese corte donde siempre, ya hemos dicho, hemos explicado que la poda estimula brotación. ¿Y por qué es tan interesante podar los cítricos? Porque los cítricos florecen y por lo tanto fructifican en los brotes nuevos, ya sean los brotes que yo estimulo por corte o los brotes que se iban a dar naturalmente en la planta aunque yo no la podara. En esos brotes nuevos, tiernos, aparecen las flores y a partir de ahí empieza el cuaje de los frutos y todo el ciclo de producción. Así que hemos hecho un planteo que ya ven ustedes que es muy sencillo, no tenemos que ver nada más que esas cuestiones. La planta siempre está en condiciones de responder. Les voy adelantando esto porque hay plantas que tienen distintos tipos de ramas y distintos tipos de miradas que tenemos que hacer. Con este plan de manejo ya estaríamos. Bueno, ¿qué más les quería decir? Corte de copa, poda de formación, inicio de la producción a los 4 o 5 años, dejan las raíces en el campo, claridad de copa, luz para brotar. Y otra cuestión hiper importante. ¿Por qué es importante podar los cítricos? Porque y tiene, en este caso, el clareo de copa especialmente. ¿Por qué? Porque las copas muy densas crean en su interior un microclima, cierta temperatura y cierta humedad
muy favorable, muy reparado, muy amigable para, para todas las formas de vida, las propias de la planta y de los eventuales huéspedes de las plantas. Hongos, insectos, ácaros, pulgones, cochinillas. Si la copa está clareada, el aire que circula desde adentro y desde afuera y hacia adentro, hace que esas condiciones no sean las mejores para estos agentes y la población de agentes patógenos o de agentes que están interfiriendo es mucho menor. Así que hace a la sanidad de la planta, a la calidad de la planta, la copa bien clareada y bien aireada. Les digo esto sin que ello signifique que por ahí incluso necesitamos del apoyo de un tratamiento que después les voy a dar en cualquiera de estas clases que tenga un poquito más de tiempo, quizás hoy mismo también, pero no sé si va a llegar, un plan sanitario muy sencillo, muy eficaz y muy, muy importante ponerlo en práctica. Con lo cual no estamos cometiendo ninguna acción antiecológica, porque los productos hay que usarlos en tiempo y forma. Una cosa es usar el producto cuando la especie lo requiere y otra cosa es sostener y planear el cultivo con el aporte de los agrotóxicos, y sin ese aporte en todas y cada una de esas etapas del cultivo, el cultivo no puede darse. Tengámoslos en claro. Cuando el producto hay que usarlo, se usa. En general es puntual y hasta en cierto modo excepcional. Si ustedes no quieren tener compromiso con esto, una buena poda en ese sentido va a facilitar muchísimo. Como la circulación de aire en el espacio en que nosotros estamos. A veces el exceso de reparo hace que se den condiciones. Van a ver, por ejemplo, en limoneros muy reparados, en el interior de un patio un poco cerrado y la copa un poco cerrada, lo primero que van a notar las hojas negras. Y si pasan la mano, sale como un hollín. Bueno, ¿qué es eso? Eso es un hongo que se llama fumagina. ¿Y por qué se desarrolla ese hongo en un interior que es sombrío y húmedo? Porque previamente se han desarrollado los pulgones y las cochinillas, también al amparo de ese ambiente húmedo y con cierta tibieza, y dejan un residuo azucarado sobre el cual se desarrolla este hongo. Bueno, con un tratamiento muy sencillo, con productos químicos, no son otros, vamos a tener un muy buen control de la producción, porque ese tiznado, esa especie como tierra, o a veces las cochinillas también se quedan en los frutos y, bueno, desmejoran su aspecto, su calidad, y a veces hasta hacen interferencias que traen problemas sanitarios a la planta. Bueno, otra cosita que les quería comentar: si vamos a trabajar en un limonero un naranjo, un pomelo ya instalado, bueno, por ahí se nos ha hecho demasiado grande y la fruta nos queda muy arriba y queremos bajarle la altura. Aparte de aclarar, bueno, ¿cómo se baja la altura? Evitar siempre los cortes axiales, o sea, el corte del salame. Siempre hay que hacer la poda cortando la rama que vamos a eliminar en donde se inicia en una rama mayor, o en otra rama, o en el tronco. Eso lo hacemos con el serrucho zapallero, si esta rama es de cierto calibre, y a veces lo podemos hacer directamente con la tijera de podar. Ese corte nos va a poner a salvo de muchos errores. Cuando cortamos como salame, de todo el borde de la rodaja esa que quedó, se llena de brotes, brota con mucha fuerza y el árbol se nos desequilibra totalmente. Fíjense, ahí tienen la prueba en los tilos que van a ver en la avenida 59. Entonces siempre hay que hacer la maniobra de raleo, donde la rama se inicia, y ahí la planta cicatriza sin brotar. Bueno, la planta se nos fue muy alto, diría, tengo que cortar como un salame. No, señor, yo les voy a hacer un esquema es esquema, a veces el árbol se nos va de la realidad. Pero ustedes, ¿qué tienen que hacer? Miran el árbol desde abajo, desde adentro de la copa, y ven cuál de la rama o ramas son las que se nos van a las alturas. Y esa rama, traten de eliminarla, traten de seguirla primero con la vista hasta donde llegan. Imagínense si la cortan, ¿qué pasaría? Ya van a ver veces que con uno o dos cortes, una o dos ramas, la planta nos queda totalmente reducida. Traten en la medida de lo posible hacer la maniobra de raleo, no el corte salame, sino esa rama que a veces en vez de una tienen que cortar dos o tres. Eso lo van a ver. Eso cuando tenemos plantas ya muy desarrolladas, y con eso bajamos la altura, clareamos la copa, ya van a ver cómo con muy pocas maniobras vamos a hacer un gran trabajo. El gran podador trabaja poco, mira mucho y corta bien. Bueno,
Y otra cosita que también los que tienen plantas de muchos años van a notar, que en el pie, especialmente de los limoneros, a veces notan como ciertas fallas, como que hay una alteración en el tronco. Bueno, es muy común, nunca el injerto, o muchas veces el injerto no prende totalmente, está así medio indeciso, pero vive en esas condiciones muchísimos años. Cuando veamos el tema del injerto vamos a ver por qué eso se va a dar, pero mejor las demás todas las condiciones, no se preocupen por eso. Y bueno, creo que con esto ya hemos hecho un panorama, hemos llegado a la media horita y más o menos es lo que les quería plantear. Vamos hasta esta tarea, por más que yo les hago el planteo ahora. Otra cuestión. Todos estos cítricos pertenecen a un gran grupo de plantas, que son las rutáceas, que comparten un fruto, todos estos frutales, mejor dicho, un tipo de fruto que se llama hesperidio. Bueno, para los que tienen inquietudes por todos estos temas, les recomiendo en cualquier libro de botánica ir a la parte de fruto. Ya van a ver de dónde viene, qué tipos de fruto hay, cómo se forman, qué características tienen. Encantador. En Dos Santos Lara, para los que lo compraron, está en la página 169, es el capítulo 11. Lo pueden ir leyendo con tiempo. Y otra cosa que les quería decir, aunque hoy arrancó con la poda de frutales, estamos en el mes de junio, no los vamos a poder hasta octubre. Así que esto es para que ustedes vayan mirando y haciendo algunas apreciaciones previas, y yo voy planteando algunos conceptos para avanzar sobre otras especies de trabajo más complejo que sí ya las vamos a empezar a podar en el mes que viene, que falta poco. Bueno, queridos alumnos, ¿qué van a recibir por el material complementario que va por correo electrónico? Van a ir las fotos de la avenida 59, la nomenclatura de los cítricos, van a ir la foto del Poncirus trifoliata, muy desconocido pero muy interesante. Les voy a tratar de hacer un esquema para disminuir la altura, como les dije, sin hacer el corte axial, que es válido para todas las especies que queremos bajar la altura, sin hacer esas tronchadas así tipo salame. Y bueno, y para que no sea tan denso todo lo que les estoy contando, que a veces pienso que los abrumo, vamos a poner otras miradas más endulzadas. Les voy a acercar la mirada de los poetas, porque los cítricos en general van a ver que es una especie tan convocante, tan maravillosa, que no es objeto de trabajo solamente de los agricultores como nosotros, de los quinteros, de los podadores, ¿no? También se han ocupado de ella los poetas. Van a tener una sorpresa, un enlace, y también, ¿por qué no decirlo? Por supuesto, los cocineros y las cocineras. Y también va la mirada de una cocinera muy, muy querida, que es Narda Lépez, con un recuerdo de una obra de su tía Vivi. Bueno, con todo cariño para ustedes, les mando un abrazo enorme, y nos encontramos seguramente el lunes que viene con la clase número 14.